Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea el fascinante mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy, viene cargadito de emociones. Y es que, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Can Yaman. Nuestro galán turco que, prepárense, lloró en el set de grabación. Sí, como lo oyen. Can Yaman, el hombre que nos roba el aliento con cada mirada, con cada sonrisa, lloró. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que provocó esta reacción tan emotiva en nuestro querido Can? No se me desesperen, que aquí estoy yo para contárselo todo, absolutamente todo. Les aseguro que la historia detrás de estas lágrimas es de lo más conmovedora y créanme, van a entender perfectamente el porqué de su emoción. Además, les voy a revelar quién fue la persona que logró sacar este lado tan sensible de Can Yaman. Les aseguro que se van a sorprender. Así que acomódense, pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un té, o lo que más les guste, porque este vídeo viene largo pero súper interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo del espectáculo turco tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y siempre estoy trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos. Así que no te lo puedes perder. Ahora sí, vamos al lío. Bien, hablemos de Can Yaman. Como saben, nuestro adorado actor está actualmente inmerso en la grabación de su nueva serie, un proyecto que, por lo que hemos podido ver, promete ser espectacular. La serie, cuyo nombre aún se mantiene en secreto, ¡qué nervios!, está generando una gran expectación entre los fans, y no es para menos, teniendo en cuenta que Can Yaman está involucrado. Pues bien, resulta que durante una de las jornadas de grabación, el set recibió una visita muy especial. Una visita que sin duda, tocó la fibra sensible de nuestro querido actor. Y es que, señoras y señores, quien visitó a Can Yaman en el set fue nada más y nada menos que su madre, Gulden Yaman. Sí, la madre de Can. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de especial esta visita? Pues déjenme decirles que la relación entre Can Yaman y su madre es sumamente especial. Son muy unidos, se adoran y se apoyan mutuamente en todo. De hecho, Can ha hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia que tiene su madre en su vida y cómo ella siempre ha sido su mayor fan y su principal apoyo. Imaginen la escena, Can concentrado en su trabajo, dando lo mejor de sí mismo en cada toma, y de repente, aparece su madre. La emoción debió ser indescriptible. Según cuentan los testigos, Can, al ver a su madre, no pudo contener las lágrimas. Se abrazaron fuertemente, un abrazo lleno de amor, de cariño, de complicidad. Un abrazo que sin duda, le recargó las pilas para seguir adelante con el rodaje. Pero, ¿por qué tanta emoción? ¿Por qué las lágrimas? Bueno, hay varios factores que pueden haber influido en esta reacción tan emotiva. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy familiar. A pesar de su fama y de su éxito, siempre ha mantenido sus raíces y valora mucho el tiempo que puede pasar con sus seres queridos. Además, el rodaje de una serie es un proceso muy exigente, tanto física como mentalmente. Son muchas horas de trabajo, mucho estrés, mucha presión. Tener el apoyo y el cariño de su madre en esos momentos, sin duda, debió ser un gran alivio para Can. Una inyección de energía para seguir dando lo mejor de sí mismo. Y no olvidemos que Can Yaman ha estado muy ocupado últimamente viajando, trabajando en diferentes proyectos. Es probable que no haya tenido mucho tiempo para ver a su madre y, por lo tanto, el reencuentro haya sido aún más emotivo. Profundicemos un poquito en esto. Recordemos que la agenda de Can es, vamos a decirlo sin rodeos, una locura. Un día lo vemos en Italia, al día siguiente en Turquía y al siguiente promocionando su perfume en España. El hombre no para. Así que imaginemos el calendario, reuniones, grabaciones, entrevistas, eventos, todo cronometrado al milímetro. En medio de ese torbellino, encontrar tiempo para la familia, especialmente para su madre, se convierte en un verdadero desafío. Y es que aunque Can es un hombre fuerte y determinado, al final del día, como todos nosotros, necesita ese abrazo, esa palabra de aliento, ese estoy orgullosa de ti que solo una madre puede dar. Por eso cuando Gulden apareció en el set, no fue solo una visita, fue un bálsamo para el alma de Can. Pero la cosa no quedó ahí.
Después del emotivo abrazo, Khan y su madre pasaron un rato juntos en el set. Gulden pudo conocer a sus compañeros de trabajo, ver cómo se desenvuelve su hijo en el set, y compartir un momento especial con él. Según cuentan, Gulden se mostró muy orgullosa de su hijo y no paró de elogiar su talento y su profesionalismo. Me imagino a Gulden con esa sonrisa que la caracteriza, observando a su hijo en acción. Seguramente con el corazón hinchado de orgullo al ver cómo Khan se entrega por completo a su trabajo, cómo se conecta con sus compañeros, cómo da vida a su personaje. Y es que para una madre, no hay mayor alegría que ver a su hijo triunfar y ser feliz en lo que hace. Además, estoy segura de que Gulden aprovechó la oportunidad para darle algunos consejos a Khan, esos consejos que solo una madre puede dar, esos consejos que vienen del corazón y que te ayudan a mantener los pies en la tierra, incluso cuando estás en la cima del mundo. Además, la visita de Gulden no solo emocionó a Khan, sino también a todo el equipo de la serie. Al parecer, la madre de Khan es una mujer muy simpática y cercana, y conquistó a todos con su amabilidad y su buen humor. Se tomó fotos con los miembros del equipo, charló con ellos y les agradeció el cariño que le brindan a su hijo. ¡Ay, qué bonito! Me la imagino a Gulden charlando con los maquilladores, con los camarógrafos, con los asistentes de producción, preguntándoles cómo está Khan, cómo lo tratan, si está comiendo bien, típico de madre. Y estoy segura de que su amabilidad y su cercanía hicieron que todos se sintieran como en casa. Porque al final del día el set de grabación se convierte en una gran familia, y tener a la madre de uno de los miembros de esa familia allí, apoyándolo y dándole cariño, es algo que se valora mucho. Y es que hay que decirlo, Khan Yaman es un hombre muy querido y respetado en el mundo del espectáculo. No solo por su talento como actor, sino también por su carisma, su humildad y su cercanía con sus fans. Y gran parte de eso se lo debe a su madre, quien le ha inculcado valores importantes como el respeto, la honestidad y la perseverancia. Recordemos un poco la historia de Khan. No todo fue un camino de rosas. Hubo momentos difíciles, sacrificios, dudas. Pero gracias al apoyo incondicional de su madre, Khan nunca se rindió. Gulden siempre creyó en él, incluso cuando él mismo dudaba de sus capacidades. Lo impulsó a seguir sus sueños, a no tener miedo de arriesgarse, a ser siempre fiel a sí mismo. Y esos valores son los que lo han convertido en el hombre que es hoy, un actor talentoso, un empresario exitoso, un filántropo comprometido y sobre todo, una gran persona. Esta visita sin duda fue un momento muy especial tanto para Khan como para su madre. Un momento que quedará grabado en sus corazones y que les recordará el amor y el apoyo incondicional que se tienen el uno al otro. Y para nosotros, sus fans, es una muestra más de la gran persona que es Khan Yaman, un hombre que a pesar de su fama, no olvida sus raíces y valora el amor de su familia. Y esto nos da una lección a todos, no importa lo lejos que lleguemos, no importa lo exitosos que seamos, nunca debemos olvidar a las personas que nos apoyaron desde el principio, a las personas que nos amaron incondicionalmente, a las personas que nos ayudaron a convertirnos en quienes somos. Porque al final del día, el amor de la familia es lo más importante. Y ahora, pasemos a otra cosa. Porque como saben, Khan Yaman no solo está trabajando en esta nueva serie. También está involucrado en otros proyectos como su marca de perfumes, Khan Yaman Mania, que está siendo todo un éxito. Profundicemos un poco en este tema. Khan Yaman Mania no es solo un perfume, es una declaración de intenciones. Es la esencia de Khan Yaman embotellada. Un aroma que refleja su personalidad, su carisma, su magnetismo. Y el éxito que está teniendo es una prueba de que sus fans, y no fans, conectan con esa esencia. La fragancia es fresca masculina con un toque de misterio perfecta para conquistar el mundo. Y lo mejor de todo es que Khan está muy involucrado en el proyecto, desde la elección de los ingredientes hasta el diseño del frasco. Quiere que Khan Yaman Mania sea algo más que un simple perfume, quiere que sea una experiencia, una forma de sentirse más cerca de él. Además, sigue colaborando con diferentes organizaciones benéficas, demostrando su compromiso con las causas sociales. ¡Bravo, Khan! Esto es algo que admiro muchísimo de él. No se conforma con tener éxito en su carrera, también quiere utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Ha colaborado con organizaciones que luchan contra el cáncer infantil, que ayudan a personas con discapacidad, que protegen el medio ambiente. Y siempre lo hace de forma discreta, sin buscar el protagonismo. Simplemente siente la necesidad de ayudar a los demás y utiliza su influencia para marcar la diferencia.
Un verdadero ejemplo a seguir. Y hablando de su marca de perfumes, les tengo que confesar algo, yo ya probé Kanyaman Mania, y me encantó. Tiene un aroma fresco, elegante y muy masculino. Es irresistible. Si aún no lo han probado, se lo recomiendo muchísimo. Créanme, no se van a arrepentir. Se los juro. Es de esos perfumes que te hack. En sentir seguro de ti mismo, que te dan un toque de sofisticación, que te hacen destacar entre la multitud. Y lo mejor de todo es que dura muchísimo, así que puedes llevar el aroma de Can contigo todo el día. Una maravilla. Pero volviendo al tema de su carrera como actor, Kanyaman ha demostrado ser un artista muy versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Lo hemos visto en comedias románticas, en dramas e incluso en series de acción. Y en cada uno de sus roles, ha logrado cautivarnos con su talento y su carisma. Y es que Can no se encasilla en un solo tipo de personaje. Le gusta experimentar, desafiarse a sí mismo, explorar diferentes registros. Y eso es lo que lo convierte en un actor tan interesante y camaleónico. Lo hemos visto hacer reír, llorar, luchar, amar. Y en cada uno de sus roles, nos ha transmitido emociones genuinas, nos ha hecho conectar con su personaje, nos ha hecho creer en su historia. Y es que Kanyaman tiene un algo especial que lo hace único. Tiene una presencia escénica impresionante, una mirada que enamora y una capacidad para conectar con el público que pocos actores tienen. No es de extrañar que haya conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Es que es irresistible. Tiene ese no sé qué sé yo que te atrapa desde el primer momento. Su mirada es intensa, profunda, llena de emoción. Su sonrisa es contagiosa, ilumina todo a su alrededor. Y su carisma es arrollador, te hace sentir que lo conoces de toda la vida. No me extraña que tenga tantos fans en todo el mundo. Es que es un galán de telenovela de los pies a la cabeza. Y ahora una curiosidad que quizás no sabían, Kanyaman es políglota. Habla turco, inglés, italiano y alemán. Increíble. Esto le ha abierto muchas puertas en el mundo del espectáculo y le ha permitido trabajar en diferentes países. Es un crack. Dominar tantos idiomas no es tarea fácil. Requiere dedicación, esfuerzo, constancia. Y Can lo ha logrado. Esto le ha permitido trabajar en proyectos internacionales, conectar con personas de diferentes culturas, ampliar sus horizontes. Y es una prueba más de su inteligencia y su capacidad de adaptación. Además, Kanyaman es un apasionado del deporte. Practica boxeo, artes marciales y otros deportes. Se cuida mucho y lleva un estilo de vida saludable. Y eso se nota en su físico, hay que decirlo. Está como quiere. Y no solo se trata de tener un buen físico, sino de cuidar su salud, de sentirse bien consigo mismo. El deporte le ayuda a liberar el estrés, a mantenerse en forma, a tener energía para afrontar sus proyectos. Y es un ejemplo para todos nosotros, hay que cuidarse por dentro y por fuera. En fin, Kanyaman es un hombre multifacético, talentoso, carismático y con un gran corazón. Un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y nosotros, sus fans, estamos muy orgullosos de él y le deseamos lo mejor en todos sus proyectos. Y no solo le deseamos lo mejor en sus proyectos profesionales, sino también en su vida personal. Que encuentre el amor verdadero, que siga rodeado de su familia y amigos, que siga siendo feliz y haciendo feliz a los demás. Se lo merece. Así que ya lo saben, la próxima vez que vean a Kanyaman en pantalla, recuerden que detrás de ese galán turco hay un hombre sensible, familiar y con un gran corazón. Un hombre que, como todos nosotros, tiene momentos de alegría, de tristeza y de emoción. Y que, a pesar de su fama, sigue siendo una persona normal, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la emotiva visita de la madre de Kanyaman al set de grabación de su nueva serie, de las lágrimas que derramó el actor al reencontrarse con ella, de la importancia que tiene su madre en su vida, de su carrera como actor, de su marca de perfumes y de sus colaboraciones con organizaciones benéficas. Hemos profundizado en cada uno de estos temas, revelando detalles y curiosidades que quizás no conocían. Y hemos reafirmado nuestra admiración por Kanyaman, un hombre que nos inspira con su talento, su carisma y su humanidad.
En resumen, hemos hecho un repaso a la vida y la carrera de Can Yaman, mostrando su lado más humano y sensible. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me he divertido muchísimo. Y espero que ustedes también se hayan divertido y hayan aprendido algo nuevo sobre nuestro galán turco favorito. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mi contenido. Gracias de corazón. Son los mejores. Y espero seguir contando con su apoyo en mis próximos vídeos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió que Can Yaman llorara en el set? ¿Qué les parece la relación que tiene con su madre? ¿Les gusta su marca de perfumes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saberlo todo. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy atenta a lo que me dicen. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Besos y abrazos. Adiós. Los quiero. Hasta la próxima.